Pasaron 2 minutos del mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo y le vamos a dar la bienvenida al economista Javier de Aedo. De Aedo, buen día, bienvenido a la mañana del 11 nuevamente. Buen día, es un gusto estar después de tantos meses nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Sí, habíamos conversado en enero cuando usted vino a presentar el libro La economía de Matías, o Economía para Matías, mejor dicho. Y bueno, justamente hoy que en el marco del Día Mundial del Ahorro, yo estaba leyendo un poquito, un día que se creó en el año 1924 en un congreso internacional que hubo en Italia para destacar la importancia de las economías personales y también las economías mundiales, ¿no? Que la economía, si bien la tenemos todos los días en casa, pero resulta algo muy técnico, como muy alejado de la gente, ¿verdad? ¿Cómo podría acercarla a usted a la población en general? Bueno, de eso mismo hablábamos justamente en enero, a ¿Mm? propósito de la presentación de mi libro, cuando yo de algún modo reclamaba que tenía que haber más educación de economía y educación financiera, especialmente, hablando de ahorro, en bachillerato. Es decir, que los ciudadanos salgan del liceo, digamos, o del bachillerato, habiendo tomado algún curso básico que le enseñe lo esencial de los conceptos de la economía y de la finanza, es decir, aquello que tiene que ver con, bueno, me conviene tomar un crédito en tal moneda o en tal otra a los efectos de construir mi casa o de comprar una casa o un auto o un viaje, o en qué moneda me conviene ahorrar. En fin, ese tipo de consideraciones que son muy importantes en la vida diaria de las personas y que, bueno, finalmente no están los ciudadanos comunes, no economistas, tan preparados como para enfrentar esos temas. Ahora, respecto a la economía uruguaya, ¿qué visión tiene usted? Hay un informe del Banco Central que habla de un crecimiento bastante escaso para el 2024. Usted con su expertise y tomando en cuenta el escenario coyuntural, regional que estamos viviendo, ¿qué proyección haría? Hay mucho consenso hoy día en Uruguay acerca del comportamiento de la economía, tanto este año como el año que viene. Tanto, yo diría que el consenso a nivel oficial y privado es que este año el producto va a terminar creciendo menos de 1%, y que el año que viene posiblemente, salvo que aparezcan cosas raras que siempre en los últimos años están apareciendo, creceremos algo más del 3%. Pero en realidad es ese menos de uno y ese más de 3 están influidos por las mismas cosas. La sequía que pegó este año va a tener un impacto al revés, positivo el año que viene, que no debería haber sequía de nuevo y que en comparación con un año flojo va a dar un número mejor. Este año terminó, ya no hubo prácticamente obras en el complejo de UPM2, eh, y eso implicó un desimpulso en el sector construcción, y el año que viene ya no lo tendremos, pero seguramente habrá más obras públicas. En cambio, este año, a mitad de año, segundo trimestre, ya empezó a funcionar la planta de UPM, que va a tener un impacto positivo este año y el que viene. En estas semanas está dejando de operar la refinería de La Teja, con lo cual va a tener un efecto negativo también en la actividad de este año y de los primeros meses del año que viene. La sequía pegó en el sector agrícola, en el sector pecuario y en el sector de generación eléctrica también. O sea que yo diría que si este año vamos a crecer menos de 1 y el año que viene más de 3, si uno despeja todas esas cosas excepcionales, en los 2 años vamos a estar en torno al 2. O sea que la economía está creciendo al 2%, ajustándola por todos esos factores extraordinarios. Y hay que reconocer que no es una tasa maravillosa, ni mucho menos, sobre todo después de muchos años con un comportamiento bastante pobre. Fíjese usted que en la segunda presidencia del doctor Vázquez, la economía creció un 4% solamente en 5 años. Y en estos 5 años, si se cumplen estos pronósticos, va a terminar creciendo 7-8%. Estar una década creciendo un promedio, digamos, del 0,5% anual, de un 6% promedio no, un poco más del 1% anual, es muy poca cosa para un país como el nuestro, es muy poca cosa. Tenemos que crecer a una tasa mucho más alta para poder dar respuesta a la sociedad de las demandas que la sociedad tiene
por políticas públicas. La sociedad tiene una tradición de tener una especie de gran red de seguridad, de protección social para nuestros ciudadanos, y eso se puede atender con la economía creciendo a otro ritmo. Hay que atender el sistema previsional, el sistema de salud, la enseñanza pública, las necesidades de vivienda, los temas de la infraestructura pública en general. Entonces, bueno, hay que hablar de seguridad y otras funciones del Estado. Entonces, para poder atender todo eso, la economía tiene que crecer más de lo que está creciendo. Y 10 años creciendo, digamos, al 1% promedio anual, 1,1, 1,2, es muy poca cosa. ¿Y qué se puede hacer, ¿no?, para crecer más? Porque además hay cuestiones que podemos ser autónomos e independientes en materia de crecimiento económico, pero en otros casos somos absolutamente dependientes. Por ejemplo, en la industria turística, con un signo de interrogación de qué va a pasar en Argentina. Depende de quién gane, las políticas económicas, las relaciones bilaterales. ¿Cómo lo ve usted de acuerdo a los escenarios posibles que surjan a partir del 10 de diciembre en Argentina? A ver, está claro que somos un país pequeño, inserto en una región y en un mundo, y que esa región y ese mundo nos condicionan. Pero yo creo que si uno habla de crecimiento a largo plazo de la economía, ya vamos al corto plazo enseguida, tenemos que pensar que depende más de nosotros mismos que de la suerte que nos toque. Porque si nosotros hacemos reformas que nos permitan integrarnos al mundo, flexibilizar el mercado laboral, abrir la economía, que la mochila del sector público sea menos pesada y gravosa para la sociedad, etcétera, etcétera. Yo creo que nos permitiría crecer a una tasa más alta, más allá de lo que el mundo nos depare. Ahora bien, el mundo nos influye y el barrio también. Y estamos hablando con el departamento de Maldonado en vísperas de una temporada turística que yo creo que va a ser en principio parecida a la última. Es decir, con un gasto bajo en comparación con los años mejores que hemos conocido. A veces, al manejar los indicadores, la gente se confunde un poco porque el número de visitantes no es todo. Depende, además del número de visitantes, El nivel de la gasto. permanencia en cantidad de días de cada visitante y depende también del gasto diario de esos visitantes durante esos días que quedan acá. Y a su vez, estamos acostumbrados a comparar las cifras en dólares. Y los dólares de hoy no son los mismos dólares de hace 7 u 8 años. Si uno mira las cifras del intercambio de turismo con Argentina, medidas a precios constantes, es decir, ya no en dólares, sino en pesos constantes, en poder real, en poder de compra, estamos en este momento en la mitad prácticamente de los mejores años, 2017. Eh, en cuanto a turismo receptivo, es decir, estamos en ellos están gastando la mitad de lo que gastaban en la cresta de la ola, mientras que nosotros, cuando vamos allá, estamos gastando un 60% más del máximo histórico anterior. Entonces, este desbalance cambiario con Argentina, que es fundamentalmente culpa de Argentina, pero también en alguna medida nosotros al estar tan caros, no solo con Argentina, sino con todo el mundo, también contribuimos a esa brecha de precios entre las dos orillas, bueno, hace que estemos en una situación compleja, claramente, y para la temporada turística, bueno, yo diría, un pronóstico es algo parecido al del año pasado, al del verano pasado. Y yo creo que lo que pase en el balotaje y a partir del 10 de diciembre ya está jugada la temporada como para pensar que eso puede cambiar algo. La temporada pasada no fue nada mala, ¿no? Inclusive superó las expectativas de las previsiones que se habían hecho. Es una pretemporada fuerte que Sí. comenzó por el mes de octubre. La verdad que pasando raya no fue nada mala. Sin embargo, uno la compara con las mejores temporadas que Claro. conocimos en el pasado y fue muy floja. Entonces, claro, en comparación con lo que veníamos teniendo del cierre del verano de 2021, Claro. mismo el verano de 2020, cuando se había ido Macri y había asumido Alberto Fernández, que fue muy flojo, ya había una brecha cambiaria importante. Y después, en el verano siguiente, el verano de 2022, tuvimos un remesón de la pandemia en aquel mes de enero. Recuerdo las colas gigantes de las cuales tuve que ser parte alguna vez para testearnos
en el Hotel Conrad, en Joy, y colas kilométricas. Y el verano pasado fue el primero normal después de muchos años. Entonces, claramente fue mejor y mejor de las expectativas. Pero si uno lo compara con las buenas temporadas del pasado, está muy lejos todavía. Diaedo, usted es economista y no mago, ¿no? Como todos los economistas, pero ¿cómo se soluciona el problema de Argentina? Porque esa inflación descontrolada, un dólar también por las nubes, un candidato que habla de dolarizar la economía y suprimir el Banco Central. Yo estaba leyendo, creo que hay 10, 11 países en el mundo que no tienen Banco Central, de los cuales la mitad son paraísos fiscales. ¿Es posible pensar en una Argentina dolarizada y sin Banco Central? No, yo no creo que se vaya a concretar nunca, gane o pierda con el candidato Milei, que es quien propone eso. No creo además que sea conveniente para Argentina entrar en eso. Está bien que hay una historia muy complicada de inflaciones, pero hay otras formas de hacerlo y pueden andar muy bien también. Argentina tiene un sinnúmero de problemas que se han ido acumulando, problemas fiscales, problemas monetarios, tipos de cambios múltiples, un sistema impositivo muy complejo con ciento y pico de 170 impuestos que joroban más de lo que recaudan, eh, subsidios a las tarifas de los servicios públicos que van a tener que corregir, les guste o no les guste, porque si no se paga con impuestos o con inflación, como en este momento. Es decir, tiene un lío, una sumatoria de líos impresionante, digo, cosas que nosotros no podemos imaginar que no haya dólares para importar combustible y se formen colas porque no hay combustible, o cosas incluso más delicadas, como que no haya determinados medicamentos o materiales que se utilizan en cirugías, en la medicina, porque directamente el Banco Central no libera dólares para eso. Es decir, es realmente una cosa insólita en un país que tendría todo para que ello no ocurriera. Es un daño autoinfligido enorme, es un error no forzado por mala praxis. Y bueno, y han pasado sucesivos gobiernos, algunos con mejores intenciones, otros no, y no lo han resuelto, se ha continuado dando esta crisis. Ojalá que gane quien gane, empiecen a ver la luz al final del túnel, porque yo de todos modos, mi pronóstico, no soy mago, pero los economistas hacemos pronósticos, de acuerdo a nuestro leal saber y entender y a lo que nuestro oficio nos dice. Yo creo que vamos a tener una Argentina que antes de mejorar va a empeorar más todavía, porque va a tener que pasar por situaciones más complicadas, de inflación más alta, de mayor pobreza, como consecuencia de los ajustes imprescindibles que gane quien gane va a tener que hacer, porque en la situación de Argentina ya no hay un tema ideológico, hay un tema aritmético. Bueno, contundente lo que acaba de decir, ¿no, Diaedo? Que la verdad nos preocupa por los argentinos, que la están pasando muy mal, un país tan rico y que tengan prácticamente la mitad de la población en la pobreza es absolutamente Exacto. inexplicable e injustificable. Y bueno, que usted pronostique un panorama peor, bueno, lo lamentamos por ellos y evidentemente va a tener consecuencias aquí en Uruguay. Un Uruguay que fortalece sus atractivos como país para los extranjeros. ¿Eso es bueno o es malo? Porque Uruguay se destaca en varios aspectos como una isla en la región, ¿no? Donde ciertas cosas se pueden prever, donde hay respeto de los contratos, etcétera, etcétera. ¿Eso es bueno o tiene su cara mala también para el Uruguay? No, eso tiene una cara buena y no es imaginable una cara mala. Es decir, estamos en un barrio complicado con países que han tenido inestabilidades políticas muy grandes. Eh, Incluso Chile, que no la había tenido por muchas décadas después de que se terminó la dictadura, con alternancia de gobiernos como los que tuvimos nosotros. Entonces, Uruguay de algún modo es sí una isla en este barrio, y eso es bueno porque permite atraer inversores, gente que dice, bueno, vamos a vivir allá, que allá no pasan las cosas que pasan en nuestros países. En ese sentido es bueno, y de hecho yo he visitado Punta del Este 2 o 3 veces a lo largo de este año, y es distinto al que uno visitaba hace muchos años, que en invierno estaba todo cerrado y parecía una ciudad fantasma. Es decir, hay mucha gente que vive todo el año. El colegio al cual yo fui a presentar el libro en enero, justamente tiene gente de todas las nacionalidades, de decenas de nacionalidades, y en particular de argentinos, en la minoría mayor de su matrícula. Entonces hay una situación distinta
que es bienvenida para nosotros y que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar por dos cosas. Primero, porque hay veces que hay crisis en el continente y desde otros lados, desde el hemisferio norte, tienden a igualar para abajo. Es decir, si mañana hay lío grande en dos o tres países de esta región, nos va a pegar, porque en general dicen, miren, Sudamérica está con problemas, salgamos de allá. Entonces tenemos que ser más realistas que el rey todavía, porque podemos enfrentar esas situaciones. Aparte del impacto directo que esos países, cuando son nuestros vecinos, nos causan, como hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces sí, es importante. Y tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar. Hemos tenido gobiernos, desde que volvió la democracia, de tres partidos distintos, y todos se han pasado la posta con respeto, conservando la mayor cantidad de cosas que había hecho el precedente. Eh, Aun cuando se lo criticaba estando en la oposición, se lo aprovechaba cuando se llegaba al gobierno, y esto vale para casi todos los gobiernos que hemos tenido, de ambos bandos, por decir de algún modo. Ojalá que podamos seguir teniendo eso. Es decir, hemos tenido la suerte de tener presidentes como los que tenemos hasta este momento, en estos 8 gobiernos, que son un lujo. Y ojalá que el que venga, sea quien sea, conserve esa línea. Dejan la vara muy alta, dejan la vara muy alta, pero bueno, tendrán que estar a la altura. Yo me animaría a arriesgar una opinión muy personal, en función del conocimiento con el que uno cuenta, de que podría tener una cara, no sé si mala, pero quizá un tanto inconveniente, por esa generación de enormes expectativas que genera Uruguay y que empiecen a venir masivamente pensando que aquí es soplar y hacer botellas, y eso cuesta mucho. Ha pasado con Maldonado, pero ahora a dimensión nacional, a nivel nacional, que realmente venga mucha gente, no tengamos capacidad de darle servicios, no tengamos capacidad de que encuentren trabajo, por más que si vienen nos ayudan a desarrollar, pero no podría haber por ese lado de repente un lado negativo de la expectativa que genera Uruguay en este barrio y que vengan muchos pensando que acá está la salvación. Es una muy buena observación, porque yo estaba posicionándome en mi respuesta desde cómo nos ven, y qué cosas Por efectivamente supuesto. positivas tenemos, indudablemente. Pero yo también, si tengo que ver la parte vacía de la botella, tendría que decir que a veces nos sentimos demasiado autocomplacientes, porque en esa comparación en el continente salimos ganando y entonces nos creemos que somos unos fenómenos, cuando no somos unos fenómenos. Hace un rato hablábamos de que la economía crece muy poco y debería crecer mucho más, y no crece mucho más porque es lerda en hacer las reformas que permitirían crecer más, porque tenemos más o menos la misma lista de asignaturas pendientes hace mucho tiempo, ¿eh? Entonces, desde afuera nos ven mejor de lo que realmente nosotros desde adentro sabemos que estamos y que somos. O lo que dije es así, es decir, es indudable y hay un consenso. El sistema político uruguayo realmente es de muy buen nivel, el diálogo democrático, por supuesto que hay gobierno y oposición, se alternan, se critican, hay veces que se sube el tono, pero es muy diferente a lo que uno ve por otros lados, incluso en otros hemisferios. Entonces, yo diría que tenemos que ser sabedores de nuestras fortalezas, pero también de nuestras debilidades. Tenemos que poner el pie en el acelerador de las reformas para darle a nosotros, a nuestros compatriotas y a quienes vengan mejores condiciones y mejores respuestas. Y cuidado con la autocomplacencia, cuidado con dormirse en los laureles. Es muy importante. Para redondear y haciendo referencia a este Día Mundial del Ahorro, ¿qué pasó con el ahorro que desde nuestros ancestros nos enseñaban? El ahorro es la base de la fortuna, el que guarda siempre tiene. Era otro mundo, otro contexto, donde de repente para la mayoría de la gente trabajadora era posible guardar algún pesito para o los imprevistos o para el gustito o para, bueno, aquel plan familiar. Hoy en día como que se ha complicado mucho el concepto del ahorro familiar. Sí, a ver, no voy a caer en aquello de todo tiempo pasado fue mejor, porque tampoco lo podemos comprobar por nuestras edades. En todo caso, lo que tú dices y yo suscribo, lo escuchamos de nuestros mayores de algún modo, ¿verdad? Hoy en un programa argentino hablaban de la tarjeta de estampillas o timbres que tenían cuando eran chicos, gente que tiene más edad que nosotros, o la alcancía, ¿se acuerdan de la alcancía Claro, que tenía? Bueno, hoy no claro. existe.
mercancías. La Porque alcancía. además tampoco el dinero físico va a sobrevivir. Cada vez se utiliza menos dinero físico. Yo hace un mes o dos visité un país de aquí de Sudamérica, al cual no iba hace mucho tiempo, y no me encontré con un billete ni una moneda de ese país en ese fin de semana que estuve. Es decir, porque ya no se usa dinero físico y cada vez se va a usar menos. Pero de todos modos, yo creo que lo que hay es también un tema de necesidades crecientes. A ver, sin ir más lejos, cuando uno formó pareja y se casó, pensaba ahorrar, que la casa, que esto, que el otro. Hoy yo veo las generaciones de mis hijos y dinero que agarran lo viajan de repente. Es decir, y eso pasa a todo nivel socioeconómico en función de sus posibilidades. Algunos viajan más lejos, otros viajan más cerca. Eh, pero como que hay se han abierto las necesidades y entonces hay menos ahorro. Lo que yo sí quiero decir para terminar es algo que en muchas presentaciones me pregunta a la gente, es decir, dígame, economista, ¿en qué tengo que ahorrar? ¿En pesos o en dólares? Y dado que hoy es En el la Día moneda en del que Ahorro, gano. el Día Mundial del Ahorro, creo que vale la pena dar ese consejo. Yo le aconsejo a la gente que ahorre en la misma moneda que lo va a gastar. Es decir, si esa persona que nos está viendo va a vivir toda su vida en Uruguay, prácticamente no va a salir del país, va a consumir hasta el fin de sus días acá en Uruguay, bueno, no tiene sentido que ahorre en dólares, porque está especulando al ahorrar en dólares. Está ahorrando en una moneda diferente a la moneda en la cual va a gastar y a consumir. Entonces uno puede tentarse, sí, pero está muy barato el dólar y justo ahora voy a... No, el tema es ese, no importa ahora o cuándo. La carrera entre el dólar y el peso a largo plazo la ganó siempre el peso. En coyunturas puntuales la puede ganar el dólar, pero en la maratón la gana el peso. En 100 metros algunas veces gana el dólar. Entonces yo lo que le digo a los televidentes es ahorren en la moneda que lo van a gastar. Si es una persona joven que piensa viajar mucho o ir a estudiar al exterior, bueno, naturalmente que ahorren la moneda del país donde piensa ir a estudiar o a desarrollar su actividad. Pero si es una persona que ya dejó la vida activa y va a vivir en Uruguay, a lo sumo hará alguna salidita ocasional, bueno, lo lógico es que ahorren la moneda que le permitirá seguir consumiendo lo mismo que está consumiendo ahora. Está clarísimo. Economista Javier de Aedo, un gusto conversar con usted, escucharlo. Gracias por dedicarnos este rato. Ha sido un placer y quedo a la orden. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, así que el consejo está clarito, ¿eh? Lo que recomienda el economista de dedo es ahorrar en la moneda que vas a consumir o a gastar, ¿no? Si vos vas a quedarte acá, gastar en pesos, ahorrar en pesos, y si te pensás ir al exterior, bueno, depende de dólares o, no sé, en euros, en fin. Pero está clara la recomendación del economista Javier de Aedo. Hacemos una pausa a las 12:25, ya venimos.